voy a tratar de darles unos puntos básicos en los cuales se debe hacer especial énfasis cuando ustedes estén dictando este módulo en particular, darles ciertas herramientas o algunas de las estrategias que yo empleo para ver si pues, en la medida en que ustedes las asimilen pueden ser útiles. La primera meta, lograr que los estudiantes puedan incluir en su lenguaje los conceptos propios de los derechos de las víctimas del despojo en el país. Entonces, este componente tiene una característica muy especial, tiene una característica particular, al igual que el módulo jurídico que ustedes vieron también. En el módulo jurídico y en este módulo, a raíz de que tienen un componente normativo tan alto, lo que suele ocurrir es que hay ciertos términos y cierto lenguaje bien particular que es el que debe de alguna manera aprender la persona para que a partir de ese conocimiento y de ese manejo del lenguaje las personas puedan precisamente articular esos conceptos frente a la situación particular de las víctimas. ¿Qué quiere? Es que yo tengo este componente que podríamos llamar de alguna manera componente teórico, es decir, unas nociones básicas, unas nociones jurídicas, también hay unas nociones de carácter sociológico ahí involucradas, unas nociones normativas. Paso al siguiente componente o a la siguiente meta y es explicar, que en eso está precisamente la habilidad de nosotros como capacitadores, explicar la relación entre tierra y conflicto en Colombia. Entonces voy a hacer un ejercicio medio odioso, pero quiero ver si logré algo como capacitador. Y es que quienes asistieron, quienes tuvieron la oportunidad de ver esto conmigo, me digan cómo hice yo para explicar la relación entre tierra y conflicto colombiano. ¿De qué me valí? ¿Qué herramientas pedagógicas utilicé? ¿Les quedó clara? Las siguientes metas tienen que ver con la segunda sesión, es decir, con la segunda visita que tuvo este módulo de territorio y conflicto. En la segunda sesión, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dar a conocer la estructura del Estado en materia de atención a las víctimas de desplazamiento forzado. ¿Por qué creen ustedes que esa es una meta de la unidad? Porque es que a veces uno como capacitador también tiene que explicarse por qué esto es importante para tratar de entender y poderle transmitir eso a las personas que asisten. Desarrollar un espíritu crítico. Entonces, claramente acá lo que nosotros tenemos que ver es que si dos veces está dentro de las metas y de los objetivos el hecho de desarrollar un espíritu crítico, es importante también darnos cuenta de una cosa. El hecho de desarrollar el espíritu crítico no es simplemente porque sí, sino que al desarrollar un espíritu crítico, ¿qué cuestión se puede propiciar entre los asistentes a la capacitación? De los cuales, del cual más bien todos somos conscientes, es el hecho de la relación intrínseca entre seguridad y precisamente restitución. Yo no puedo garantizar que el proceso de restitución de tierras a las víctimas del despojo sea exitoso si no existen al menos unas mínimas condiciones de seguridad que faciliten que la persona pueda permanecer en ese territorio. Ese es un asunto central, ese es un asunto que media acá y esa es una de las cuestiones que tiene que quedar evidenciada a lo largo de la capacitación. El primer concepto básico es el del derecho a la propiedad. Segundo, el concepto de propiedad inmueble. Y tercer lugar, el tema puntual de la propiedad en Colombia. Se da también un fenómeno durante el siglo XIX y es el fenómeno de la inestabilidad política propia del tratar de establecer un modelo de Estado en un lugar que nunca había conocido ese tipo de gobierno.
En esa situación o en ese devenir, lo que se da es que también vale la pena hacer de pronto un análisis muy cortico hacia el auditorio en el cual ustedes les evidencien cuál fue como el devenir que hubo en esa etapa de formación del Estado colombiano. Vale la pena tener en cuenta o caracterizar dos elementos fundamentales, y es que la Constitución, que durante la etapa republicana ha tenido mayor vigencia en nuestro país, ha sido una Constitución de carácter o de orientación conservadora. Miren el tema particular del conflicto, que sería el otro elemento que vale la pena acá. En el asunto de reivindicación social, entonces nosotros vendríamos a analizar cuál fue la motivación inicial de estos grupos armados al margen de la ley. Podemos citar este caso de Sor Teresa y el asunto ya célebre de lo que nos acabó de mencionar su compañero, de la reforma agraria realizada por los paramilitares, y sumado a eso, nosotros podemos analizar el origen de la guerrilla marxista en Colombia. Es una guerrilla que tiene una característica fundamental de reivindicación de intereses sociales, de campesinos y de grupos políticos que habían sido excluidos durante el Frente Nacional. Ese es el asunto particular, que hablaban de que básicamente esos grupos armados, ideológicamente cuando surgen, de lo que hablan es de tratar de generar un cambio en esa estructura que no había cambiado desde la época colonial, es decir, hacer el análisis que estamos haciendo. Porque dentro del desplazamiento tenemos dos problemas, y uno es el de el desplazamiento en sí mismo y desplazamiento forzado, y el otro es el del se los decía yo a algunos de ustedes en las capacitaciones, no todos los desplazados son despojados, lo cual significa que la ley 1448 no es una ley de reforma agraria. O sea, no me está mejorando la condición de lo que había antes de la expedición de la ley, simplemente me está reestableciendo las cosas al momento previo a la expedición de la ley, sin que eso me signifique que están mejorando. Porque no es que le esté dando más tierra a la gente o nuevos derechos de propiedad a las personas. Simplemente, si usted antes de que llegara la situación de conflicto era poseedor o propietario, acuérdense que están las dos categorías, no necesariamente el hecho de ser propietario, sino también el hecho de ser poseedor. Es decir, la persona que materialmente hacía uso de la tierra. Esas personas, por tal situación, tienen unos derechos a la luz de la ley 1448, pero no significa que la ley 1448 haya sido un cambio para la totalidad de las víctimas de desplazamiento en nuestro país, porque no todos van a resultar beneficiados, entonces ahí ya también hay un factor de discriminación. Para finalizar en la exposición, entonces ya lo que podemos hacer es utilizar esta sentencia T025 de 2004. Para explicar esta sentencia de manera muy fácil, muy dúctil, muy ágil, pueden buscar en YouTube por las palabras clave estado de cosas inconstitucional y ahí van a encontrar varios videos en los cuales se explica de alguna manera qué fue lo que ocurrió con esta sentencia. Estado de cosas inconstitucional. Busquen esos videos y entonces si quieren lo ponen antes de iniciar con la explicación y luego de poner el video comienzan a hacer preguntas sobre qué fue lo que entendieron, cuál es la percepción que tienen. Los modelos de justicia heterocompositiva y autocompositiva. Heterocompositiva es en el que un tercero es el que da la solución al conflicto. Autocompositiva es en el que las partes tienen la oportunidad de resolver la situación conflictiva. Es decir, cuál es el avance que está significando para nosotros la justicia transicional. Y el avance esencialmente o el mensaje que buscamos quede en el auditorio es el hecho del enfoque pro víctima. En materia de justicia transicional, la principal diferencia
es que el esquema de justicia transicional está centrado en la víctima, mientras que en los modelos que veníamos manejando previamente, el sistema se centraba en sancionar a quien cometía el delito. Entonces eso ya nos genera una aproximación diferente a este tipo de problemáticas. Por eso, dentro del concepto de justicia transicional viene la reivindicación de unos derechos que tienen las víctimas, y esos derechos son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Puede ejercer ese derecho, la sentencia y el seguimiento a la sentencia, que es una de las obligaciones nuevas que se consagra en favor del o a cargo o en cabeza del juez. Los resultados del proceso puede ser una sentencia de restitución sin oposición o una sentencia con oposición, con las dos variables. En una se queda en el mismo juez del circuito, en la otra va al tribunal. La otra variable que podrían ustedes enunciar es que no haya lugar a la restitución, pero en ese caso no sería un resultado del proceso, sino sería un resultado en la etapa administrativa. Se pueden presentar al auditorio como ejercicio estas dos preguntas: ¿cuáles son los retos en materia de restitución? ¿Qué aportes significativos hace la ley de tierras? Es decir, como para que ustedes puedan de alguna manera ver cuál ha sido el progreso del grupo, si han podido captar la esencia de lo que ustedes han querido transmitir a lo largo de la capacitación. Esa es una manera también de ustedes evaluar qué tanto logró entender el grupo que ustedes están capacitando con estas dos sencillas preguntas. Aportes significativos, porque ustedes ya van a decir, mire, caracterizaron la ley de esta y esta manera y me pueden evidenciar cuáles han sido los avances en este punto en particular. Acá tenemos en esta gráfica los aspectos de la política. Entonces tenemos restitución de tierras y seguridad, las condiciones recíprocas, es decir, estas dos, para luego pasar a las medidas de seguridad personal y las medidas de seguridad territorial, todos como elementos de la política en materia de restitución de tierras. Esto solamente para como hacer énfasis en el auditorio sobre esos elementos en materia de política de restitución de tierras. Acá nuevamente podemos ver las dificultades en el proceso de restitución. 1, consolidación de zonas de seguridad, y 2, protección de víctimas. El caso de doña Sor Teresa nos puede ser bastante útil, ¿sí? Porque es una de las situaciones que se erige como amenaza al proceso de restitución. En materia de seguridad, acá nos detendríamos a hablar de una etapa inicial que es la de microfocalización, 2, protección de víctimas y de territorios, y 3, protección del territorio restituido una vez que ya es restituido. Entonces ahí también podemos hacer el ejercicio de evidenciar, como ya habrá avanzado el proceso un poco más cuando ustedes dicten la capacitación, cuáles son las fortalezas y debilidades que se han dado en cada una de las regiones dependiendo de cómo haya ido avanzando ese proceso. Para la restitución de tierras, el papel de la fuerza pública, el papel del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierra y el elemento central, que es sobre lo que hemos organizado nuestro discurso, las víctimas.